Hola amigos, quiero darles una cordial bienvenida junto a nuestro equipo de estudiantes de la Biblia que están aquí en nuestro set con este eslogan, La Biblia habla. Estamos seguros de que los temas que estamos compartiendo contigo te están ayudando en tu crecimiento espiritual. Nos gustaría tener mucho tiempo para abordar y desgranar los temas, mas queremos de esta manera acercarnos un poquito a través de la palabra de Dios porque ella habla para nosotros y habla de una manera muchas veces sencilla, de manera tierna y sobre todo con esa compasión que Jesucristo, su autor, comenta y trasciende a través de toda la Biblia. El tema de hoy, ¿cómo hablar con Dios? Y antes de comenzar con nuestro estudio, vamos a orar juntos porque hoy vamos a hablar acerca del poder maravilloso de la oración. Y para ello voy a invitar a Noelia para que pueda dirigirnos en la oración. Vamos a orar juntos. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, Señor, gracias por permitirnos estudiar tu palabra hoy. Ayúdanos a comprender todo lo que está escrito en tu palabra y que podamos llenar todas las incógnitas, las dudas que tengamos. Bendice al orador, Señor. Bendice a cada uno que estamos aquí, a los que están viendo por la televisión y a nuestras familias. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos muy contentos. Aquí tenemos amigos de diferentes países y ustedes que nos asisten en Chile, nos asisten en Perú, en Paraguay, Uruguay, en Bolivia, ¿qué estoy olvidando? Venezuela, Colombia, amigos de México, Honduras, El Salvador, que siempre nos escriben a Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Sean todos bienvenidos. Acá tenemos un grupo aún de Brasil que nos representa, Argentina, sin duda, Uruguay, África, Angola, aquí está nuestro buen amigo también, siempre tratando de alguna manera de mostrar a través de sus rostros, de su participación, que estamos integrados a través de la Biblia como hermanos, tratando de buscar en ella los consejos más oportunos para nuestra vida. Muy bien, quería compartir con ustedes, hay muchos de ustedes que son comunicadores y periodistas también. Me llamó la atención algo, la palabra comunicación proviene del latín communis, que significa algo en común, interesante. De allí que comunicar signifique transmitir ideas y pensamientos con el objetivo de ponerlos en común con el otro. Ustedes saben que existe una comunicación tanto horizontal como vertical. Una comunicación, yo diría, horizontal con nuestros seres queridos, con nuestro prójimo, en nuestro trabajo, y una comunicación vertical hacia el cielo, con Dios. Algo que me llamó la atención que en las comunicaciones, en los primeros siglos, se hablaba mucho acerca del código, símbolos y signos. Noten ustedes acá algunos símbolos, los cuales debían ser compartidos por los protagonistas para poder comunicarse el uno con el otro. Acá tengo algunos signos también importantes, los cuales decían y daban un mensaje oportuno. Recuerdan ustedes, y han debido ver en fotografías o en películas, la manera como los indios en la antigüedad y otras personas se comunicaban a través del humo. Con ello manifestaban pues saludarse o manifestaban quizás pidiendo un auxilio. Pero hoy en día la tecnología ha crecido tanto que podemos nosotros encontrar celulares que pueden comunicarse en pocos segundos con la persona más remota y más distante. Entonces la oración es muy importante. Me llamó mucho la atención una historia de una viejita que ella tenía en común en su vida este pensamiento: orar es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. Y ella, cuando leyó este pensamiento muy importante, ella se conmovió y creía mucho en la oración. Un día esta anciana se fue a un comercio y en el comercio vio todo lo que había
y ella revisó sus bolsillos y no tenía pues dinero. Fue donde este hombre y le dice, mire, yo no tengo dinero, por favor usted me puede dar a crédito alguna comida que necesito para esta semana. Tengo mis nietos, soy una mujer muy triste, muy abandonada, pero confío mucho en el Señor. Y el hombre le dice, mire, yo no fío, no doy a crédito, además usted ¿cómo va a pagar si no tiene dinero? Y ella dice, pero yo confío en Dios. Un hombre que estaba mirando atentamente le dice, sabes, dale, yo voy a pagar lo que ella necesita. Entonces el mercader de la tienda le dice, bueno, anciana, ¿tienes la lista de todo lo que tú quieres? Y ella sacó una lista y él le dice, mira, coloca esa lista en, ¿cómo se llama esto? En una balanza, coloque en una balanza. Todo lo que el papel pese, yo es lo que te voy a dar. Ella se dio cuenta que él se estaba burlando porque el papel, amigos, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa un papel? Pero ella colocó el papel encima de la balanza. El hombre que estaba observando y aquel que quería pagar, sus ojos se abrieron porque la balanza comenzó a caer por el peso del papel. La historia cuenta que aquel mercader, aquel comerciante de aquella tienda, tuvo que colocar en el otro lado de la balanza todo lo que ella necesitaba, muchos comestibles. Y saben, al final este mercader, este hombre del negocio se acercó y vio qué es lo que decía el papel. Y el papel, un papel arrugado, un papel quizás con falta de ortografía, o quizás no escrito bien, decía lo siguiente: querido Señor, tú conoces mis necesidades, yo voy a dejar en tus manos. Aquel hombre fue conmovido, y esta historia la leí en un libro de una mujer que pasó esta realidad a consecuencia del poder de la oración. Y es por eso que hoy vamos a un poquito animar a nuestros amigos, por la experiencia que ustedes tienen, a hablar acerca de la oración. Porque orar es el acto, como habíamos mencionado, de abrir a Dios nuestro corazón como un amigo. Muy bien, ahora vamos a algunas preguntas importantes. Rodrigo, ¿qué es la oración? ¿Será la oración asistir al horóscopo? ¿Será la oración la concentración mental? Porque mucha gente dice, no necesito orar, solo necesito concentrarme. O algunas personas hacen que el horóscopo sea su Dios, su religión. Pero ¿qué dice la Biblia? Rodrigo, Daniel 9:3. Dice, entonces volví mi rostro al Señor Dios, y lo busqué en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Entonces dice que él oró, se comunicó con Dios a través de la oración. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos comunicarnos con Dios? A través de la oración. Muy bien, ahora, ¿en qué consiste la oración? Estefanía, ¿en qué consiste la oración? Vamos a ver pues en qué consiste la oración. Lo podemos encontrar en 2 de Samuel 22:7, que dice así: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y desde su templo oyó mi voz, mi clamor llegó a sus oídos. Prácticamente es el clamor del alma, de la necesidad, cuando una persona tiene esa necesidad en el alma, y ahí es cuando nosotros clamamos a Dios. Muchas gracias. Clamar, no solamente el hecho de comunicar lo que sentimos, sino el hecho de clamarle, insistirle. Es un elemento importante que presenta la palabra de Dios, el hecho de clamar al Señor. Ahora, ¿a quién debemos dirigir nuestra oración, Joao? ¿A quién debemos dirigir nuestra oración? Bueno, en la Biblia Sagrada dice lo siguiente. En Mateo 6:8 dice: vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces nosotros debemos responder lo siguiente: a Dios el Padre. Muy bien, ahora acá una pregunta y pastor nos puede ayudar. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo oro al Espíritu Santo. Otros dicen, bueno, yo creo que debo orar al Padre. Otros dicen, bueno, yo por si acaso oro a Jesucristo. Según la oración modelo, como leíste, Joao, la respuesta sería Dios el Padre. ¿Qué significa ese Dios Padre en la oración modelo, pastor? ¿Algún comentario suyo? Ok. Esta orientación fue dada por el propio
Señor Jesús cuando estuvo aquí en esta tierra, en su condición de Hijo encarnado. Y el Padre está en su divinidad. Jesús entonces nos dice que debemos orar y pedir en el nombre de Él, dirigiéndonos al Padre. Apenas tal vez una cuestión de funciones, ¿no? Entonces nuestra oración debe siempre ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús, porque Jesús es nuestro intercesor, Muy bien. nuestro mediador. Ok, pastor, muchas gracias. Muy bien. Número 4. ¿Qué nombre debemos invocar para entender mejor lo que el pastor ha mencionado? ¿Qué nombre debemos invocar? Lizzy. A la Biblia dice en San Juan 14:13, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Muy bien, ¿en nombre de Entonces, quién debemos invocar? Del Señor Jesús. En nombre del Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo voy a responder. Como decía el pastor, el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Muy bien. Número 5, ¿qué factores son importantes en la oración Shirley? ¿Cuáles son algunos de los factores importantes? Bueno, pastor, vamos a mencionar 3 y el primero de ellos lo encontramos en Mateo 6:7. Dice, y al orar, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces la primera respuesta es la sencillez. Muy bien, vamos a colocar entonces no tanta repetición, sino... Exacto. A veces cuando hablamos con nuestros amigos, con alguien que sea más cercano, novio, esposo, no nos gustaría siempre que hablamos con ellos decir las mismas palabras, las mismas cosas. ¿Cuánto más con Dios cuando hablamos con Él? Entonces es muy importante la sencillez de nuestras palabras, que sea algo espontáneo y no algo ya aprendido. Correcto. Bueno, vamos a leer también en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Muy importante el agradecimiento. Yo pienso que es como una palabra mágica y cuánto bien hace a quien la escucha. Escuché a alguien que decía que si nosotros fuésemos más agradecidos, nuestras oraciones serían mejor oídas. Y la gratitud es un elemento importante en nuestra comunión con Dios. Exacto. Y por último, otro factor importante en la oración lo encontramos en Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Muy bien. No podemos orar un día, dejar de orar el otro, orar un mes, el otro mes no. La constancia en la oración es lo que nos va a hacer vivir una verdadera relación y comunicación con Dios. Muy bien, muchas gracias. 3 cosas aquí, amigos. La sencillez, el agradecimiento y la constancia en nuestra relación de oración. Muy bien, pregunta número 6. ¿Qué tipo de oración es la más provechosa, Jason? ¿Será la oración pública, la oración entre amigos, la oración en familia, la oración privada? Hace poco estaba en tu país, Jason, Uruguay, y vi a una señora que subía así balbuceando, con sus rodillas así un poco así amoratadas hacia un santo, y ella iba repitiendo, y la verdad que me llamó mucho la atención. La gente la miraba y la señora llegó hasta el santo y colocó sus manos muchas veces. ¿Qué tú piensas? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la oración más provechosa? Dios nos dice, cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará, dice Mateo 6:6. Entonces es mejor la oración en familia, en privada. La oración En privada. privada. La oración en familia, por supuesto, muchas veces oramos, pero el consejo de la Biblia, como leíste, es: entra en tu aposento, en tu pieza, ora en secreto y el Señor te va a recompensar en público. Muy bien. Ahora, Juan, siguiente pregunta. ¿Qué condiciones requiere esta oración eficaz? ¿Cuáles son algunas condiciones para que Dios pueda escuchar nuestros pedidos? Bueno, vamos a Mateo 21, versículo 22, y dice lo siguiente: y todo lo que pidáis en oración, creyendo lo recibiréis. Muy bien.
Entonces, creyendo, pedir con fe. Número 2, Mateo 26, 39. Mateo 26 dice, cayó con su rostro en tierra y oró diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, sin embargo no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, vivir conforme A lo que deseamos. a lo que deseamos, pedir todo lo que deseamos. Y Juan 3, 22. Dice, todo cuando pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Muy bien, vamos a colocar entonces pedir con fe, pedir todo lo que deseamos, vivir conforme a la voluntad de Dios. Son algunas sugerencias, sí. Antonieta. Pastor, hay algo interesante que me llamó la atención en esa pregunta. Para la oración eficaz nosotros debemos pedir lo que deseamos. Y dice el versículo de 1 de Juan 3:22 que Él nos los va a conceder. Cuando nosotros pedimos, cuando decimos pedir lo que deseamos y Él nos lo va a conceder, no quiere decir esto que Él nos va a conceder todo lo que nosotros queramos. Cuando nosotros realmente tenemos una comunión con Dios y estamos centrados en lo que Él quiere para nosotros, nosotros vamos a pedir conforme a su voluntad. Ahí sí se cumple que Él nos va a dar lo que nuestro corazón desea porque está dentro de los patrones que Él desea para nosotros. Una pregunta a cualquiera de ustedes quizás. Cuando dice la palabra de Dios, pedir con fe, ¿qué significa ese hecho de pedir con fe? Sí, Estefanía. Es prácticamente como el ejemplo que nos daba al iniciar la clase. La señora esa que había escrito en un papel que lo que necesitaba era que Dios sabía lo que ella necesitaba. Eso es tener fe, prácticamente. Es difícil de conseguirla, pero pidiéndole a Dios, Él nos puede conceder. Ok, muchas gracias. Pastor. La fe es más que una certeza de que se va a recibir lo que pedimos. La fe es la submisión a la voluntad de Dios, porque puede ser de que nuestro pedido no sea atendido de la manera como nosotros esperamos, pero eso no quiere decir que no hemos tenido fe. Fe, la verdad, significa someternos, estar sumisos a la voluntad de Dios. Correcto. Y Él ciertamente sabe lo mejor. Gracias, pastor. Muy bien. Número 8, ¿qué cosas pueden estorbar la eficacia de nuestra oración? ¿Hay algún estorbo que hace que nuestras oraciones no sean escuchadas, Antonieta? Sí, realmente hay. En Santiago 4:3 encontramos uno de ellos. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces nosotros somos egoístas y el pedir mal nos impide y nos estorba la eficacia de nuestra oración. En Santiago, siguiendo en el libro de Santiago 1:6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces la duda también es un nos estorba al momento de orar. Isaías 59:2 también nos habla de un tercer estorbo. Dice, pero vuestras iniquidades que han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestros pecados también nos molestan al momento de hablar Muchas con Dios. gracias. Entonces, amigos, acá 3 cosas importantes. Muchas veces pedidos indebidos, el hecho de la duda, nuestros pecados estorban esa relación y la respuesta muchas veces de Dios a nuestra vida. Muy bien. Hay una pregunta muy interesante. ¿Qué hermosa seguridad nos da Dios acerca de la oración? Pastor Pablo. Ok, 2 textos van a responder a nuestra pregunta. El primero, Jeremías, capítulo 33, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé. Muy bien. Entonces, la seguridad de que Él nos oirá y responderá. Ok, pastor. Salmo 120, versículo 1, en mi angustia clamo al Eterno y Él responde. Entonces Dios responde, contesta nuestra oración.
Esta es la seguridad que podemos tener. Qué bueno esto, saber de que Dios está atento a nuestras súplicas, a nuestros pedidos de oración. Muy bien, y estamos ya llegando casi al cierre. Tenemos algunas preguntas más. Número 10, ¿por qué orar con fe? Lizzy. En Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca de Dios necesita creer que existe y que recompensa a quien lo busca. Muy bien, entonces, sin fe, ahí vamos a colocar, es imposible agradar a Dios. O sea, la mejor manera de agradar a Dios es teniendo fe. Y alguien me preguntó, ¿y fe qué es? Yo diría, fe es oír la voz de Dios a través de su palabra. Nosotros desarrollamos nuestra fe leyendo su palabra y dice, porque el que crea que existe va a tener recompensa si realmente lo busca. Muy bien, y ahora llegamos a la pregunta número 11. Noelia, ¿cómo nace la fe y cómo se desarrolla? Bueno, primero dice cómo nace la fe. Para eso vamos a leer Romanos 12:3, que dice así. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, para responder la primera parte sería que Dios da la fe a cada uno, Dios coloca fe a cada uno en nuestro corazón. Y hay personas que tienen mucha fe, otras personas que tienen poco, ya depende de nosotros desarrollarla. O sea, es importante el desarrollo de nuestros hábitos de relacionamiento con Dios. De eso va a depender nuestro éxito. Exacto. Muchas veces no tenemos miedo de pedir y ahí pues sucumbimos en la duda y en la tristeza también. En segundo lugar, tenemos Romanos 10:17 que dice, la fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra de Cristo. Entonces, para desarrollar nuestra fe, tenemos que estar siempre en contacto con la Biblia y con la palabra de Dios, leerla constantemente para nuestra fe acrecentar. Muy bien, a nuestros amigos que nos escuchan, este es un texto muy importante. La fe se desarrolla por el oír. El oír viene de la palabra de Dios, estudiando cada día una porción. Hay muchas personas que tienen hábitos de estudiar la Biblia, es muy importante. Y finalmente, número 12, ¿en quién debemos depositar nuestra fe? Hebreos 12:2 dice, fijos o puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En otras palabras, no fijos los ojos en el pastor, en el líder de la iglesia, en la persona quizás que tú crees que es una persona muy inteligente, que sabe mucho, en las autoridades muchas veces. No, la Biblia dice, fija tus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, apreciado estudiante de la Biblia y apreciados estudiantes acá, si nosotros no colocamos nuestros ojos en el Señor Jesús, nuestra victoria no será victoria, será una derrota total. Por eso es muy importante. ¿Qué debemos hacer? Acudir a Dios con eterna confianza. En segundo lugar, cultivar siempre un espíritu de oración. Como ustedes han mencionado, ser perseverantes en la oración, pedir conforme a su santa y divina voluntad y siempre tener constante esa nuestra fe en Dios. Si nosotros hacemos esto, vamos a triunfar. Antes de concluir y orar, hay un pensamiento que me llama la atención y en cada momento estamos leyendo algunos pensamientos que son importantes. Miren lo que dice este pensamiento. Presenta a Dios tus necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No puedes agobiarlo ni cansarlo. El que tiene contados los cabellos de tu cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Llévate todo lo que confunda tu mente. Ninguna cosa es demasiado grande que Él no pueda soportar, pues sostiene los mundos y rige los asuntos del universo.
Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. Dios conoce, estudiantes queridos y apreciados amigos, Dios conoce todo. Pídele con sabiduría. Y solo como una ilustración que yo recuerdo de niño, un niño de unos 4 años le dijo al Señor Jesús: Señor, voy a recitarte el abecedario. Un hermano estaba mirando y le dice: niño, ¿y por qué vas a orar el abecedario? Y él dice: porque sé de que Dios va a ordenar las frases y las palabras, porque a mí me cuesta expresarme, Señor. Dios conoce todo. Dios conoce lo más íntimo de tu corazón. Él sabe de tus necesidades, sabe de lo que estás pasando como criatura de Dios. Acude a Él en oración, pídele al Señor, órale a Jesucristo. Él dice: en mi nombre. No te olvides de orar al Padre. Y algo que al final de nuestras oraciones siempre debíamos utilizar esa expresión amén, porque Él también nos enseñó en el Padre Nuestro, porque amén significa así sea. Hoy quiero que podamos orar antes de concluir nuestro estudio. ¿Vamos a orar? Señor que estás en el cielo, muchas gracias por este tema tan importante. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de poder estudiar una vez más tu palabra. Enséñanos a orar, enséñanos a confiar. Por eso en este momento pedimos tu sabiduría, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Nos encontramos en nuestro próximo programa del estudio de la Biblia. La Biblia habla. Que Dios te bendiga ricamente.